Ella fue una millonaria temida en el mundo de las finanzas. Pero tras un accidente, no solo perdió sus piernas, también encerró su corazón en una silla de ruedas tan fría como su mirada. Durante 2 años, nadie pudo tocarla ni física ni emocionalmente. Hasta que una noche, una niña se acercó, extendió la mano y lo cambió todo. No fue con medicina, no fue con magia, fue con la fe inocente de una niña. Y desde ese instante, la vida de una mujer que creía estar acabada volvió a comenzar. La noche caía con un silencio espeso sobre Villa Montemayor, una mansión que se alzaba en las afueras de Madrid como un castillo solitario entre las colinas. Era diciembre, y aunque en el interior ardía una chimenea ornamental, el frío no venía del clima, venía de ella. Isabel Herrera, dueña de una fortuna incalculable y de una silla de ruedas de titanio, contemplaba en silencio las luces lejanas de la ciudad desde el ventanal del salón principal. Habían pasado 2 años desde el accidente. 2 años desde que su cuerpo dejó de responderle de la cintura hacia abajo. 2 años desde que su mirada se volvió aún más afilada, más helada, más solitaria. A esa misma hora, en los mármoles pulidos del vestíbulo, se escuchaba el eco discreto de los pasos de Carlos Mendoza, conserje nocturno, padre soltero, hombre de silencios largos y mirada cansada. Limpió cada rincón con meticulosidad, como si el orden exterior le diera sentido al caos interno que había aprendido a domar. No esperaba encontrar a nadie despierto, mucho menos a ella. Fue el sonido apenas audible de la silla, girando lo que lo hizo detenerse. Desde la penumbra, la vio. Isabel estaba sola, sin asistentes, sin nadie, como una estatua viva. Él no dio media vuelta como lo haría otro. Avanzó despacio, sin prisa, hasta quedar frente a ella. Se arrodilló sin dudar, como si fuera lo más natural del mundo. Y entonces, la miró a los ojos. «Quiero ayudarte a caminar de nuevo», dijo con una voz baja, pero firme. Isabel lo miró como si le hubieran escupido en el rostro. Una risa sarcástica le brotó con violencia. Retumbó en las paredes como un eco cruel. ¿Tú, un conserje? ¿Tú vas a hacer lo que ni los mejores médicos de Europa lograron? Carlos no se movió. No bajó la vista. No parecía ofendido, ni avergonzado. Solo esperó a que ella terminara de reír. Y cuando el silencio volvió, habló de nuevo. «Mi hija se llama Lucía. Nació con parálisis cerebral. Dijeron que no caminaría jamás. Pero hace 2 años, dio sus primeros pasos. Por primera vez en mucho tiempo, algo se quebró en el gesto de Isabel. Su ceño se suavizó apenas. Sus labios dejaron de curvarse con desprecio. Pero no dijo nada. Carlos continuó, sin mirar el reloj, sin temor a ser despedido. Habló de años de terapias, de ejercicios imposibles, de noches en vela, de cómo su mujer murió cuando Lucía era apenas un bebé, y de cómo, desde entonces, todo lo que hizo, lo hizo por esa niña. Isabel, que tantas veces había oído discursos de ejecutivos y banqueros, nunca había escuchado una historia dicha con tanta verdad. Las lágrimas llegaron sin aviso. Calientes, densas, tímidas. Le recorrieron las mejillas como si llevaran años esperando permiso para salir. No era tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla de rabia, envidia y esperanza. Una palabra que había desterrado hacía tiempo. Esa noche, Isabel no llamó a ningún asistente para que la ayudara a subir. Se quedó sola en el salón, mirando al vacío, mientras en su mente repetía una y otra vez el nombre de esa niña que caminaba. Lucía. ¿Cómo era posible? Carlos se alejó sin pedir nada. No dejó tarjetas, ni consejos. Solo una promesa absurda, casi insolente, pero verdadera. En el pasillo, mientras apagaba las luces, pensó en la mirada de Isabel. No era solo desprecio lo que había allí. Había miedo.
miedo a volver a creer. Esa noche, por primera vez, Isabel no durmió pensando en informes, sino en una niña desconocida que caminaba. Isabel no podía sacarse de la cabeza aquella historia de amor paterno que desafiaba la medicina. La imagen de aquel hombre arrodillado, hablando con ternura sobre su hija, se colaba en su mente como una melodía que no sabía si odiaba o necesitaba volver a oír. A la mañana siguiente, pidió café sin azúcar y, para sorpresa de su asistente, encendió su tablet, no para revisar las cifras del mercado, ni para leer informes financieros. Quería saber más sobre aquel conserje nocturno que había osado prometerle un milagro. No sabía su apellido, pero lo había visto tantas veces al pasar, siempre en silencio, siempre invisible. Carlos, lo había dicho la primera noche. Eso bastaba. En menos de una hora, sus asistentes personales, los mismos que solían rastrear movimientos de la competencia en tiempo real, le presentaron un informe que no esperaba. Carlos Mendoza, 38 años, viudo desde hacía una década. Padre de Lucía Mendoza, actualmente estudiante de una escuela pública en Getafe. Isabel deslizaba el dedo por la pantalla, leyendo detalles que no entraban en ningún currículum. Había estudiado por las noches, hecho cursos en línea de neurorehabilitación, asistido a seminarios gratuitos, leído todo lo disponible sobre terapias físicas y cognitivas. No por trabajo, por amor. Cada nuevo documento, cada imagen de Lucía sonriendo con un andador, desarmaba un poco más su escudo. Era imposible no notar lo mucho que se parecían. Esa niña de ojos grandes, con la barbilla levantada, tenía la misma determinación que Isabel veía en el espejo, cuando aún creía que podía ganar todas las batallas. El informe incluía una breve nota de un periódico universitario. Lucía Mendoza. El caso clínico que desafió los pronósticos. Las palabras se le clavaron como agujas suaves. Cerró la tablet, se frotó los ojos con rabia y, sin pensarlo, llamó al timbre. Pide al conserje que suba cuando llegue esta noche, ordenó al asistente sin dar explicaciones. Pero Carlos no apareció. Esa noche no le tocaba turno. Isabel sintió un leve fastidio que no supo explicar. Al día siguiente, sin avisar, volvió a pedir su expediente y lo hojeó una vez más. Había algo allí que la empujaba, la descolocaba. ¿Cómo podía alguien sin títulos médicos, sin recursos, haber logrado lo que ni las mejores clínicas privadas consiguieron con ella? Cuando por fin volvió a verlo 2 noches después, lo estaba esperando en el salón, en el mismo sitio, frente al ventanal. Carlos se detuvo al verla, pero no dijo nada. «Quiero conocer a tu hija», dijo Isabel. Sin rodeos. Carlos la miró con sorpresa, sin mostrar emoción. «Va al colegio durante el día. Podría traerla el sábado». «Si eso quiere», no interrumpió Isabel. «Quiero verla en su ambiente. Quiero entender cómo ha hecho lo que ha hecho». Carlos entrecerró los ojos. Había algo nuevo en su voz. No era arrogancia. Era una mezcla de necesidad y decisión. Como si finalmente estuviera dispuesta a moverse, aunque fuera solo emocionalmente. «Tendría que salir de aquí», añadió él. Ella asintió sin pensarlo. «¿Hace cuánto no sale de esta villa?», preguntó Carlos, como quien toca una herida. 2 años, respondió ella, sin rastro de vergüenza. Hubo un silencio largo. «Está bien», dijo él al fin. «Pero si va a venir a mi casa, tendrá que aceptar una condición». «¿Cuál?». «Si de verdad quiere entender, tendrá que intentarlo. No como paciente, como mujer, como persona que no ha renunciado a su vida». Isabel se quedó callada. Algo dentro de ella se revolvía con fuerza. El orgullo le gritaba que no lo necesitaba, pero había otra voz, más baja, más sincera, que le susurraba que quizás, solo quizás, ya no podía seguir fingiendo que estaba completa. Carlos se giró para irse. Isabel no lo detuvo. Isabel miró la puerta principal de la villa por primera vez en 2 años
Y pensó, ¿y si, por primera vez en 2 años, las ruedas de la silla de Isabel tocaron el asfalto de Getafe? El chofer la ayudó a bajar del coche con cuidado. Mientras ella se sujetaba el abrigo, más por pudor que por frío, había pedido que no llevaran escolta, ni asistentes, ni protocolo. ¿Solo ella? Su silla. Y el vértigo de lo desconocido. El edificio donde vivía Carlos era modesto, de ladrillos rojizos, con macetas desordenadas en las ventanas y un murmullo constante de vida. Niños jugaban en el patio interior. Vecinos saludaban desde los balcones. Una señora mayor vendía panecillos dulces junto a la entrada. Isabel no recordaba la última vez que alguien la había mirado sin calcular su fortuna. Carlos la esperaba en la puerta. Vestía sencillo, como siempre, pero tenía una chaqueta limpia y el cabello algo más peinado. Sonrió sin alardes. «Gracias por venir», dijo con sinceridad. Isabel asintió. No había nada que añadir. Entraron al ascensor, que se sacudía con cada piso como si dudara de su propio funcionamiento. Al llegar, una puerta decorada con dibujos de colores los recibió. Isabel parpadeó. Eran dibujos de una niña. Lucía. La puerta se abrió antes de que Carlos pudiera tocar. «¡Papá!», gritó una voz alegre. ¿Es ella? Lucía apareció corriendo caminando con ayuda de 2 soportes ligeros, con una energía que desbordaba todo el pasillo. Tenía el cabello castaño recogido en 2 trenzas y unos ojos que brillaban como el sol de otoño. «¡Hola, señora!». «Soy Lucía», dijo, deteniéndose justo frente a Isabel y extendiendo la mano con naturalidad. Isabel se la estrechó. Un poco torpe. No esperaba eso. Esperaba una niña débil, dependiente, callada. «No esta chispa», encantada logró decir. Lucía giró y caminó hacia adentro, sin darse importancia, como si fuera lo más normal del mundo. Isabel la siguió con la vista, aún incrédula. Carlos le indicó que pasara. El apartamento era pequeño, pero cálido. Había fotos por todas partes, de Lucía en distintas etapas, con aparatos de rehabilitación, en una piscina, sobre una bicicleta adaptada. En una repisa había libros médicos, cuadernos de apuntes y juguetes mezclados. «Es todo. Muy distinto a mi casa», murmuró Isabel. Sin sarcasmo. «Aquí se camina con el corazón antes que con las piernas», respondió Carlos. Lucía preparó chocolate caliente. Mientras removía con una cuchara de madera, explicó cómo su papá había convertido cada ejercicio en un juego, cada caída en una anécdota. «Al principio lloraba mucho», dijo ella. «Pero papá me decía que mis piernas no eran malas, solo que estaban aprendiendo un idioma nuevo». Isabel sonrió. No fue un gesto educado, sino real. Lucía la miró de reojo. «¿Quieres intentar?», preguntó la niña. «Solo un poquito». Carlos se levantó enseguida. Isabel dudó. Su silla parecía de pronto más pesada. Pero la mirada de Lucía era tan limpia, tan sin juicio. «Está bien», susurró. Carlos la ayudó a colocarse frente a un pasamanos portátil que había en la sala. Lucía se puso a un lado, marcando el ritmo. Isabel intentó mover un pie. Nada. Se concentró. Otra vez. Nada. Una tercera vez. Sintió una punzada. No dolor. Rabia. «No puedo», dijo, con voz quebrada. Aún no corrigió Lucía, y la abrazó con suavidad. «Pero prométeme que no te vas a rendir». Isabel no supo qué decir. Se dejó abrazar. Hacía tanto que nadie la tocaba con ternura. Esa tarde, al regresar a la villa, Isabel sintió que algo había despertado, y que ya no quería volver a dormir. Mientras el sol apenas tocaba los cristales de la villa, comenzaba una batalla, no en la bolsa de valores, sino en los músculos dormidos de una mujer que una vez lo tuvo todo. A las 6 en punto, como un ritual secreto, Carlos entraba en la sala que había transformado en un gimnasio improvisado. Allí estaban las paralelas, unas pesas livianas,
una esterilla de yoga y un par de aparatos que había construido con madera y cinta aislante. Isabel lo esperaba ya sentada en su silla, sin maquillaje, sin asistentes. Llevaba ropa cómoda y una expresión entre escepticismo y determinación. Lucía la llamaba modo guerrera, aunque solo aparecía en las mañanas, antes de que las dudas la alcanzaran. Los primeros días fueron brutales. Carlos empezaba con movimientos simples. Levantar los brazos, girar el cuello, intentar tensar los abdominales. Ejercicios que, para alguien como Isabel, acostumbrada a dominar cifras y salas de juntas, resultaban humillantes en su simpleza. A menudo perdía la paciencia. Gritaba. Arrojaba la toalla al suelo. En una ocasión incluso golpeó con rabia el respaldo de la silla. «Es inútil», exclamó un día jadeando. «No siento nada. No soy como tu hija. Ya estoy rota». Carlos no se alteraba. Se agachaba, recogía la toalla y decía con calma. Lucía tardó 6 meses en mover un dedo del pie. «¿Cuánto llevas tú?» «1 semana». Isabel cerraba los ojos con fuerza, conteniendo lágrimas de frustración. Pero al día siguiente, volvía. Pasaron los días. Luego semanas. Lucía venía los fines de semana y convertía los ejercicios en pequeñas aventuras. Dibujaba caritas sonrientes en las pesas. Pegaba frases de ánimo en las paredes. Isabel, a pesar de sí misma, se reía. «Hoy es el día en que tu pierna izquierda recuerda cómo hacer su trabajo», le decía la niña, mientras le colocaba una cinta de color rosa, un lunes cualquiera. Mientras Carlos le masajeaba suavemente los muslos, Isabel sintió algo. Una presión leve. Un cosquilleo. Apenas un susurro corporal. Pero estaba allí. Carlos susurró. «Pálida. Espera». Y, pálida. Él la miró, atento. Isabel cerró los ojos. Se concentró. Y entonces, por una fracción de segundo, el músculo anterior del muslo se contrajo. ¡Se movió! «¡Carlos! ¡Lo sentí!», gritó, con los ojos abiertos como una niña en Navidad. Carlos no respondió con palabras. La abrazó. Fue un gesto breve, contenido, pero tan lleno de emoción que Isabel no pudo contener el llanto. «Creí que estaba muerta por dentro», dijo entre sollozos. «Pero tú has encendido algo». «No fui yo», respondió él. «Fuiste tú. Solo necesitabas recordar que aún puedes». Esa noche, Isabel no encendió su ordenador. No revisó correos. Se quedó en el salón, en silencio, con una manta sobre las piernas. Observó las paredes, que ahora estaban llenas de notas adhesivas de colores, dibujos de Lucía y fotografías de sus primeros logros. Subió a su habitación sin pedir ayuda. Al llegar, escribió en su diario un cuaderno que había estado guardado desde el accidente. «Hoy comencé a volver. A veces el milagro no es volver a caminar, sino encontrar un lugar donde querer quedarse». Isabel lo comprendió sin palabras, sin un momento exacto. Fue un proceso lento, como si la luz volviera a colarse por rendijas olvidadas. Desde hacía semanas, la villa había empezado a transformarse. La antigua sala de juntas se convirtió en sala de juegos. La biblioteca tenía cojines nuevos. Una alfombra tejida a mano que Lucía eligió en el mercadillo del barrio. Y una estantería con libros infantiles al alcance de su mano. En la cocina, Carlos había colgado un cartel de madera. «Aquí se cocina con amor. No con prisas». Isabel nunca se lo mencionó, pero lo leía cada mañana mientras oía el ruido de la tostadora y el aroma del café recién hecho. Lo más sorprendente no eran los cambios físicos, sino los gestos. Isabel ya no se escondía en su ala privada. Se quedaba en la mesa después de cenar. Escuchaba música con Lucía. A veces, incluso discutía suavemente con Carlos sobre la mejor manera de preparar tortilla de patatas. Nunca ganaba. Y eso, en otro tiempo, la habría irritado. Ahora,
Solo la hacía sonreír. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban juntos, Lucía apareció con una hoja impresa entre manos. Hoy hay festival de otoño en la plaza del pueblo. ¿Vamos? ¿Festival? Isabel alzó una ceja. ¿Con multitudes, ruido y niños pegajosos? Lucía se encogió de hombros. Hay churros, pintacaritas y un concurso de mascotas disfrazadas. Puede que te diviertas. Carlos rió bajo su taza. Yo iré si tú vas, dijo Isabel con un gesto teatral. Trato hecho, respondió Lucía. Y corrió a vestirse como si fueran a una gala. La plaza estaba llena. El aire olía a canela, hojas secas y castañas asadas. Isabel, en su silla, avanzaba lentamente entre los puestos. No era fácil para ella, pero tampoco insoportable. Lo más difícil no eran los baches del suelo, sino las miradas. Solo que esta vez, las miradas eran distintas. La gente saludaba a Carlos y Lucía con afecto. Un niño pequeño se acercó y le ofreció una pegatina de estrella. Ella la aceptó, aún sin saber por qué, y se la pegó en la manga. «¡Carlos!», gritó una señora desde un puesto de artesanía. «¡Qué gusto verte! ¿Y esta preciosa dama?», nuestra invitada especial, dijo él con un guiño. Isabel no recordaba la última vez que alguien la había presentado sin mencionarle su apellido o su cargo. Aquella tarde, comió churros con azúcar. Se dejó pintar una hoja dorada en la mejilla y compró una bufanda de lana color mostaza que Lucía eligió sin pedir permiso. «Te queda precioso». «Mamá nueva», le dijo la niña sin pensar, mientras se la ajustaba al cuello. Isabel no respondió. Se quedó en silencio. Carlos la miró, pero tampoco dijo nada. Era como si una palabra lanzada sin intención hubiese abierto una puerta que nadie se atrevía a tocar. Esa noche, en la cocina de la villa, cenaron los tres juntos. Había sopa de calabaza, pan recién horneado y una vela encendida en el centro de la mesa. No por lujo, sino por costumbre. Lucía hablaba sin parar del concurso de mascotas, de un perrito disfrazado de dragón y de un abuelo que bailaba flamenco con una gallina. «¿Sabes?», dijo de pronto, mirando a Isabel. «Cuando estoy contigo, no extraño tanto a mamá». El silencio que siguió fue denso y tierno a la vez. Carlos dejó la cuchara. Isabel no supo qué decir. Lucía, sin perder la sonrisa, añadió: «Me gustaría que fueras mi mamá. O algo parecido. Ya sé que no soy tu hija, pero me hace sentir cuidada. Y me gusta eso». Isabel cerró los ojos por un momento. Apretó la bufanda mostaza entre los dedos. No era un acto simbólico. Era real. Era suave. Era un abrazo invisible. «Gracias», Lucía dijo finalmente. «Eso significa mucho para mí». La niña se levantó, fue hasta ella y la abrazó. Isabel, sin pensarlo, le acarició el cabello. Cuando Lucía se fue a dormir, Carlos preparó una infusión de tila. Se sentaron frente al ventanal, el mismo donde se conocieron. El jardín estaba tranquilo, apenas iluminado por una farola lejana. «No sé cuándo pasó», dijo él. «Pero ya eres parte de nosotras». Isabel no respondió. Solo bajó la mirada, con lágrimas cayendo silenciosamente sobre su sopa caliente. No volvió a caminar como antes, pero dio el paso más importante de su vida, hacia el amor. Había pasado casi un año desde aquella noche de diciembre en que Carlos se arrodilló frente a ella. Y ahora, frente al mismo ventanal donde todo comenzó, Isabel se observaba en el reflejo. No como la CEO invencible de antaño, ni como la mujer rota de después, sino como alguien nueva, completa, aún en su silla, pero viva. La villa estaba irreconocible. Las paredes lucían cálidas, adornadas con fotos de momentos compartidos. Lucía pintando huevos de Pascua, Carlos cocinando paella, Isabel riendo con una taza de chocolate caliente. Donde antes había mármol frío y silencio, ahora había alfombras tejidas,
plantas en las esquinas, olor a pan casero. Ese día, se celebraba algo especial. No una boda de gala, ni un evento de etiqueta. Solo una ceremonia pequeña, íntima, en la capilla del pueblo. Lucía había insistido en que llevaran flores silvestres, y Carlos en que el menú incluyera churros. Isabel, por su parte, eligió un vestido blanco sencillo, de lino, con mangas largas. Se recogió el cabello con una peineta antigua que había pertenecido a su madre. El párroco, el mismo que bautizó a Lucía años atrás, los esperaba en el altar. Había pocos invitados. Algunos trabajadores de la villa, 2 vecinas de Getafe, una fisioterapeuta que se había convertido en amiga, y varios pacientes del nuevo programa de rehabilitación que Isabel había fundado. Lucía, vestida de azul claro, caminó entre los bancos con paso firme, llevando los anillos. Sus ojos brillaban. Carlos la recibió con una sonrisa que decía todo sin palabras. Durante los votos, Carlos tomó la mano de Isabel y la miró con ternura. Nunca prometí que caminarías, pero sí prometí que volverías a vivir. Isabel con voz serena respondió. Y lo cumpliste. Me ayudaste a caminar con el corazón. Lucía, que hasta ese momento había mantenido una compostura casi adulta, rompió en llanto. Corrió hacia ellos. Los abrazó con fuerza. Y dijo en voz alta, ahora sí somos una familia de verdad. Nadie pudo contener las lágrimas. Incluso el párroco carraspeó 2 veces antes de continuar. Después de la ceremonia, en el jardín de la villa, compartieron risas, música, pan con tomate y copas de cava. Había farolillos colgando, una mesa de postres con dibujos hechos por Lucía, y un rincón de fotografías donde se veía el antes y el después de Isabel. Pero lo más emotivo no fue la fiesta. Fue lo que vino después, cuando todos se habían ido, y la casa quedó en silencio. Carlos e Isabel se quedaron en el mismo salón donde todo comenzó. Él se sentó junto a su silla, como la primera vez, pero ahora sin miedo, sin dudas, solo con amor. ¿Sabes cuál fue el verdadero milagro?, preguntó ella. Dímelo tú, respondió él, aunque ya lo sabía. Pensé que el accidente fue el final. Pero era solo el principio de lo que realmente importa. Carlos tomó su mano. No hacía falta decir nada más. Lucía, desde el jardín, gritó: «Mamá, papá, vengan». Y por primera vez, Isabel giró sus ruedas, sin miedo. Esa noche, mientras Lucía dormía profundamente en su nueva habitación, e Isabel y Carlos recogían los últimos vasos, hubo una paz silenciosa que lo llenaba todo. Isabel no había recuperado del todo el uso de sus piernas. Tal vez nunca lo haría, pero había aprendido a amar sin condiciones, a ser amada sin pretensiones, a encontrar alegría en las pequeñas victorias cotidianas. Herrera Holdings seguía funcionando, pero con otra mirada. Isabel había creado un fondo de apoyo para empleados con discapacidad, becas para familias monoparentales, y una alianza con hospitales públicos para compartir tratamientos. Ya no era solo una mujer rica, era una mujer útil, con propósito. Cada noche, cuando regresaba a casa, no la esperaban informes financieros. La esperaban la risa de Lucía en la cocina, el olor a sopa que Carlos preparaba, y una mesa donde siempre había un lugar para ella. El conserje nocturno había cumplido su promesa imposible. No la hizo caminar con las piernas, pero la ayudó a dar los primeros pasos hacia una vida que realmente valía la pena vivir. Y en ese proceso, los 3 descubrieron algo aún más poderoso. Los milagros más grandes no son los que nos devuelven lo que perdimos, sino los que nos hacen encontrar lo que no sabíamos que estábamos buscando. Villa Montemayor ya no era una prisión dorada de soledad. Se había convertido en un hogar donde cada día se celebraba el milagro del amor que supera toda barrera, toda limitación, todo miedo. A veces, los momentos más significativos no se celebran con fuegos artificiales, sino en el silencio de una cocina compartida, en una mirada cómplice o en una bufanda mostaza tejida con cariño.
Isabel, Carlos y Lucía no necesitaban apellidos compartidos para convertirse en familia. Solo hicieron falta paciencia, ternura y el valor de volver a creer. ¿Y tú? Si esta historia te ha parecido conmovedora, escribe un 1 en los comentarios. Si no fue así, o tienes sugerencias para mejorar, escribe un 0. Nos encantaría saber cómo la has vivido tú. Esta historia nos recuerda que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Pero no siempre vienen envueltas en papel brillante. A veces llegan en forma de una niña insistente, un conserje silencioso o una mujer que, aún sin sentir sus piernas, aprendió a caminar con el corazón. Porque el amor no cura todas las heridas, pero sí les da sentido. Y el hogar no siempre es donde nacemos, sino donde somos aceptados sin condiciones. Como una lámpara encendida en la ventana en medio de la niebla, un gesto pequeño puede guiarnos a través de las noches más oscuras. A veces, basta con que alguien crea en nosotros para que volvamos a levantarnos. Tómate un momento para reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida a quien puedas tenderle la mano, aunque sea solo con una palabra? Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Quizás, sin saberlo, seas tú quien encienda esa lámpara para alguien más.